Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Esta es Perspectiva por Radio Eternidad. Gracias por estar en nuestra sintonía. Vámonos a nuestro tema, nuestro segundo tema. Tenemos un invitado en este día y es bueno hacer una introducción, reflexión. Desde que el mundo es mundo y Dios hizo gente en el mundo, porque dice la palabra que la tierra fue hecha para que fuera habitada. Eso es sine qua non. Han habido muchos personajes. La Biblia no habla de grandes hombres del pasado, de renombre. Nos habla el primer gran nombre de renombre que hubo en la humanidad fue Nimrod. La Biblia así lo dice. Y han pasado estadistas, filósofos, grandes arquitectos, dictadores, ha pasado de todo. Pero nadie ha marcado la historia como alguien en específico. Su poder y su influencia fue tan grande que dividió la era en antes y después de él. Hace unos años atrás se quiso revertir esa forma de medir el tiempo, cuando 2 o 3 se le ocurrió la idea de que no se debía decir antes o después de este nombre. Sin embargo, eso no prosperó porque tantas cosas ilógicas como quieren meter hoy, esa era una de ellas, y como que se le iba a volver un lío a la historia si agarraban ese tipo de medida. La Biblia lo llama nombre sobre todo nombre. Nosotros los cristianos no tenemos la menor duda de su existencia, tanto por las evidencias, así como también por la vivencia y la experiencia de una vida que Él ha transformado. Nosotros tenemos un invitado en el día de hoy que nos va a tratar el tema: Jesús, mito o realidad. Es simplemente una figura histórica y ya. Muchos ni siquiera llegan a creer eso, pero a otros no le ha quedado la menor oportunidad de decir, bueno, por lo menos sí, eso fue. Pero tenemos a alguien acá, conocedor del tema, y que Julián va a presentar a continuación. Julián, él nos va a decir, para aquellos que todavía tienen esa duda, entre dos aguas, si Jesús fue mito o es realidad. Así es. Nosotros estamos muy contentos de recibir aquí a un hermano, amigo, en mi caso, un amigo de mucho tiempo. Él es un viejo amigo, no un amigo viejo. Te ayudó. Te ayudé. Creo que por el tiempo aplicamos ya, viejo amigo. Pero te ayudó. Y de verdad que es un gozo tenerlo por aquí. Se trata de Omar Peña, quien es diácono de la IBI, de la Iglesia Bautista Internacional. También tiene 12 años como encargado del ministerio Corazones sirviendo en el ministerio. Sirviendo en el ministerio. Corazones sin barrote. Corazones sin barrote. Gracias por ahí orientarnos mejor en esa parte, que es un ministerio que trabaja con los presos en nuestro país. Y damos gloria a Dios por eso. Y Omar también es un apologista. Para la gloria de Dios, cuando yo empecé en esto de la apologética de manera más clara, me ayudó mucho a yo saber cómo hacer estas cosas. Así que ha sido de mucha bendición para nosotros. Bienvenido, mi hermano. Bueno, gracias, Julián. Gracias por la invitación. Y nada, para mí es un privilegio doble estar aquí. Primero, para la gloria de nuestro Señor, poder dilucidar un tema tan importante. Y otro, estar con ustedes aquí, una emisora líder en la República Dominicana y en Latinoamérica se escucha bastante. Damos gloria a Dios. Muchas gracias por eso. Vamos a entrar en materia de una vez, Francis, que yo sé que tú estás deseoso de preguntarle a Omar. Ya nuestros oyentes deben tener por ahí en donde anotar algo, porque sería bueno. Si quieren nota, comiencen. No, y que lo vean en YouTube. Que lo vean, claro, eso va a estar disponible en nuestra plataforma. Vamos a ganar tiempo y vamos a aprovecharlo bien. La primera interrogante es, ¿cómo podemos estar seguros que Jesús realmente existió? Bueno, esa es una pregunta que básicamente no necesita ser respondida. ¿Por qué? Porque académicamente, o mejor dicho, a nivel de la historia, nunca se ha dudado su existencia. De hecho, en la historia
han habido 3 búsquedas, 3 tratando de construir la figura de Jesús, o sea, nunca negando su existencia. Estamos hablando en la era de la Ilustración, donde el escepticismo y el racionalismo creció, y ustedes se imaginan que estos académicos que realmente cuestionaron todas estas evidencias y todas estas pruebas documentales, nunca negaron su existencia. Y te pudiera decir que en sí la Biblia, solamente con la Biblia, tú pudieras probar la existencia de Jesús. Pero se levanta una objeción con la Biblia. El problema es que muchos dicen que la Biblia es la palabra, como nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, Jesús es un invento de las Escrituras. Y déjame ponerte algo muy importante. ¿Por qué digo la Biblia? Porque el Nuevo Testamento, como registro histórico, muchos académicos han determinado su confiabilidad en un 99.6%. O sea, ¿qué queremos decir con un 99.6%? O sea, que lo que se dice ahí es confiable casi a un 100%. Si ese .04, los supuestos errores que mucha gente le atribuyen a las escrituras son problemas de traductores. Sí. O sea, por ejemplo, en el castellano nosotros tenemos la ñ. Pero ustedes saben que en inglés no existe la ñ. Si es un norteamericano que está traduciendo el documento original, en vez de poner señor, va a poner senor. Entonces, esos son el tipo de errores que nosotros tenemos gramaticales, porque en los documentos originales nosotros podemos determinar, y de hecho los académicos han determinado su veracidad por la cantidad de documentación que existe. O sea que cuando hablamos de que con la Biblia solamente nosotros podemos corroborar la existencia de Jesús, aunque se levante ese cargo de que está el prejuicio del historiador, si ese cargo se levantara, aún tenemos pruebas documentales extrabíblicas. O sea, documentos en la historia que no tienen ningún tipo de relación con la fe cristiana que corroboran la existencia de Jesús. Uno de los evangelios, que tenemos, que es el de Lucas, es producto de una investigación. Totalmente. Una investigación que por encargo alguien parece que le hizo Teófilo, al buen Teófilo, un hombre de influencia en ese tiempo. Excelentísimo, claro. Exacto. Y eso fue una investigación que minuciosamente él fue realizando. Nuestra segunda pregunta va precisamente en algo en que tú terminaste. Y es, bueno, está bien, dirán, no, los cristianos, claro que tienen a Jesús, claro que creen en él, fue un libro hecho para cristianos, perfecto. Pero, aparte de la Biblia, yo me pongo en el lugar del oyente. ¿Hay documentos que avalen la existencia de Jesús? Claro. Que es la pregunta que hacen aquellos que no creen, que no son creyentes como nosotros. Sí, los hay. Y aparte, algo muy importante de notar de estos documentos es que se posicionan en la era de Jesús. O sea, no estamos hablando de un documento que se escribió en el 1500. O 3 siglos después, 3 siglos después. No estamos hablando de principio de siglo. Estamos hablando de que si se me permite leerlo, los documentos, sería buenísimo. Claro que sí. Estamos hablando de Gayo Suetonio, un oficial, el cronista de los emperadores. O sea, era el que escribió la vida de Claudio y la vida de los Césares. Ajá, ese escribió sobre Jesús, o sea, sus escritos corroboran hechos de que hubo un Jesucristo. También está Tácito, enemigo del cristianismo. También corrobora. Historiador romano. Un historiador romano enemigo del cristianismo. Y está Flavio Josefo, que es el más importante de todos y al que se levantan más objeciones. Sí. ¿Por qué? Porque el testimonio de Flavio Josefo no solamente coloca la existencia de Jesús y corrobora ciertos hechos importantes que están en el Nuevo Testamento, sino que también, aparte de corroborar eso, él mismo lo llama como, si es posible, llamar hombre a Jesús. O sea, que él está atribuyendo ciertos dotes, ciertas cualidades sobrenaturales a Jesús. Y como ustedes pueden saber, ese testimonio ha sido objetado. Sí. Pero nosotros podemos responder a la objeción con el mismo escrito. Por ejemplo, yo puedo leerte, yo tengo aquí, traje
esa prueba documental. Eso es muy importante. No sé si puedo leerla. Sí, claro, adelante. Voy a empezar del más... del menor al mayor, vamos a decir. Sí. Por ejemplo, en la vida de Claudio, el libro 25, capítulo 4, oigan el fragmento que hay. Cuando los judíos estaban continuamente en disturbios a instigación de Crestos, otro deletreo para Cristo, él, Claudio, los expulsó de Roma. O sea, la gente pudiera decir, bueno, pero ¿qué es lo que él está diciendo aquí? ¿Quién es que escribe ahí? Este Gallo Suetonio. Exacto. El cronista de los Césares. Está hablando no solamente de Cristo, sino que está hablando de una pregunta de seminario. ¿Quién expulsó a los judíos de Roma? Ajá. Claudio. O sea, es una pregunta del Nuevo Testamento. Entonces, es un hecho histórico. Y él en sus escritos está corroborando. Fíjate, eso es como que tú digan, en Baní explotó un tanque de gas en el 1960. Tú digas, bueno, pero ¿y cómo yo sé de eso? No, pero mira, mi tío vivía al lado de la estación de periódico y él me consiguió un registro del día después narrando el hecho. Sí. O sea, tú no sabes qué pasó, cómo se explotó, pero el hecho dice, el periódico especifica que hubo una explosión. Usted no estuvo ahí ni tampoco lo vio, pero claro, ahí está la crónica. Claro, y cualquier detective eso lo sabe. Sí. Cuando tú haces una investigación, tú lo que buscas es corroborar el hecho. Una segunda o tercera persona que corrobore el hecho. Eso pasa aquí y también pasa con Anal. Fíjate, Cornelius Tácito. Vamos a leer ese historiador romano, enemigo del cristianismo. Enemigo del cristianismo. Es bastante amplio el texto, pero voy a leer solamente la parte que nos atañe. Okay. Nerón buscó unos culpables y castigó con las penas más refinadas a unos a quienes el vulgo odiaba por sus maldades y llamaban cristianos. Está colocando un grupo de seguidores que Nerón odiaba y todos sabemos históricamente cómo Nerón encendía el Coliseo, quemando cristianos. El que les daba este nombre, Cristo, había sido condenado a muerte durante el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. El que se lavó las manos. Omar, es interesante porque cuando la gente no quiere ver lo que está en sus narices, porque simplemente se vuelve necio y terco, ahí está hablando y la gente acepta de muy buena gana que existió Pilato, Nerón. Exactamente. Claro. Orígenes. Incluso se va más allá. Pitágoras y esos grandes filósofos, muchos Platón, 300 años antes de nacer. Y Aristóteles. ¿Tú has escuchado alguna vez, que Platón no existe? No. Tú lo puedes escuchar de Sócrates. Sócrates, eso tú lo sabes, que supuestamente Platón usó como de muletilla a Sócrates para justificar la verdad. Eso podemos escucharlo, pero de Platón no. Y la fuente más cercana que certifica que Platón existió data de 1200 años después que nació Platón. Exacto. Y el Nuevo Testamento se recopiló y tenemos pruebas documentales a 25 años. O sea, estamos hablando que Jesús estuvo, vamos a poner, nació antes del siglo, el 6 antes de Cristo, que se coloca 30 años. O sea, que estamos hablando que ya a final de siglo se había escrito todo el Nuevo Testamento y la carta de Pablo. O sea, que fue prácticamente en asuntos de tiempo de una vez comparado con todo lo que pasó antes. Para los fines, por ejemplo, los escépticos, ateos, agnósticos y demás, ellos, para hablar del tema de Jesús, no le interesa la historia. Pero si tú sacas a Jesús, sí le interesa la historia, porque creen en Darwin, es por la historia. ¿Qué es lo que revela que Darwin existió? Ninguno de los ateos de este tiempo existieron en la época de Darwin. ¿Cómo saben que Darwin fue real? Es la historia. Pero entonces con el tema de Jesús no le interesa. Ahí la epistemología de ellos sí funciona. Pero cuando tú se la aplicas al personaje mejor documentado de la historia de la humanidad, entonces no funciona. Así no funciona. Hay que analizar esas fuentes. ¿Tienes uno más para sí. Este quizás el más importante y el más apasionante de todos. Voy a leer varios libros de antigüedades de los judíos. Todo el mundo conoce a Flavio Josefo. Sí. Dice, llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo. Eso estamos hablando de antigüedades de los judíos, libro 20, en el escrito 9.
a quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, Sí. nuestro Santiago. Exacto. Y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Fuentes Corroborando. históricas. Eso es historia y se acepta. Fuentes como historia. externas a la Biblia. Que él no tiene que ver nada. De hecho, un individuo odiado por los judíos, porque él, siendo judío, era historiador de los romanos. Pero escucha este otro. En Antigüedades de los Judíos, capítulo 23, escrito 5, dice, por haber muerto Juan, llamado el Bautista. Ajá. Otra corroboración De del otro, Nuevo Testamento. de otro personaje histórico. Y está ahí. ¿Y alguien ha negado eso alguna vez? No, es como Julián dice. Todo el mundo existe, pero cuando llegamos a Jesús, no, eso es un personaje histórico, eso fue inventado, eso fue una trama de aquellos tiempos para crear una religión. Pero eso está ahí. O simplemente el argumento más infalible de todo. Es que yo lo creo así. Exacto. Que eso va mucho con el posmodernismo de hoy. Es que para mí eso no es verdad. Ajá. O sea, para él el mundo gira al revés. Exacto. Omar, y Totalmente yo te hago razón. la pregunta, porque cualquier escéptico dice, déjate la Biblia por cualquier cosa. Sí. Pero esos documentos históricos, ¿hay alguien que se atreve a objetarlo como que fueron prefabricados o no son fidedignos? Bueno, no necesariamente. Ellos lo que dicen es que hubo una inserción en el texto que te voy a leer eso ahora. es. Démele. O sea, que ellos por Que lo lo menos, alteraron. Exacto, Ajá. lo alteraron. No se han puesto tan creativos, pero en este, que es el testimonio flaviano, lo que se conoce como el testimonio flaviano, fue alrededor de esta época que Jesús, un hombre sabio, eso es Flavio Josefo hablando, un hombre sabio, si es correcto llamarlo un hombre, porque era un hacedor de obras maravillosas, un maestro de aquellos que reciben la verdad con placer. Él atrajo así a muchos de los judíos, tanto como de los gentiles. Él era el Cristo. Cuando Pilato, a sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le hubo condenado a la cruz, otra corroboración, aquellos que le amaban al principio no le abandonaron, otro de los argumentos Exacto. más contundentes de la resurrección, porque él les apareció vivo otra vez al tercer día, como los profetas divinos habían anticipado, y estas 10,000 otras cosas maravillosas en cuanto a él y la tribu de los cristianos nombrados según él no ha sido extinguida hasta el día de hoy. ¿Tú estás Eso. escuchando? Qué interesante. Esos son datos históricos. Pero mira algo curioso de este dato histórico. Dime qué otro personaje de más allá tenga una corroboración como nuestro Señor Jesucristo. No, Ninguno. tan Exacto. específica, tan Y detallada. específica. Ellos dicen que esto fue una inserción. Pero sí. Ajá. Y oye, ¿cuál es la objeción? Porque ellos dicen, es que él no conocía ese idioma del Cristo. Pero te leí en el 20, o sea, anterior, él habló del hermano de Jesús, quien era llamado el Cristo. Sí, sí. O sea que cuando hicieron esa objeción, al parecer no habían leído completamente el testimonio flaviano y quisieron decir que eso de Cristo era una inserción cristiana. Omar sabe muy bien lo que voy a decir, Omar lo sabe. Ningún historiador serio, aún sea una persona no creyente, pero que es un profesional de estas cosas, niega la historicidad de Cristo. Eso es ¿Es cierto. así? Ninguno. Los que niegan eso son gente que no saben de nada de eso. Y que yo siempre he creído, y es algo que también lo hemos compartido, de que negar la existencia de Jesús, quienes niegan la existencia de Jesús, no lo hacen por tema de evidencias, sino por la necedad de su corazón. Por la Totalmente. rebelión contra Dios, Y por el Dios- prejuicio. Pero déjame darte un ejemplo de eso que tú acabas de decir. Uno de los más grandes escritores de Latinoamérica fue el profesor Juan Bosch. Y él hizo una obra, el Judas calumniado. Sí, cierto. Y se dice que él no simpatizaba con el cristianismo. Bueno, por su ideología política, Del comunismo, leninista y sí. eso, y comunismo. Pero él no se atrevió en esa obra a negar la existencia de Cristo. Porque para De hecho, la corrobora. exacto, La porque corrobora, para defender sí. a Judas de algo que él tuvo que aceptar que Cristo estuvo ahí. Exactamente. Claro que sí, claro que Que sí. él, es como tú dices, la corrobora. ¿Por qué voy a defender a Judas? Bueno, porque no es verdad que él traicionó a Jesús. Explícame. Exacto. Él no se atrevió porque era un catedrático. No se iba a rebajar a una necedad tan grande porque iba a quedar Claro. desacreditada su obra.
si al que él traicionó no existía, entonces no hubo traición. No hay derecho a la defensa. Exacto. Y mira, eso tiene mucho sentido. Lo que tú dices tiene una conexión. Albert Schweitzer tiene un libro, La búsqueda del Jesús histórico. Ahí está narrado todo. ¿Tú lo recomiendas? ¿Recomiendas ese libro? Recomienda. Sí, ese libro tiene todo lo que estos hombres, o sea, estamos hablando de cuarto bate, filósofos, teólogos, personas que no tenían televisión, Instagram, nada de lo que nosotros tenemos ahora. No se entretenían. O sea, eran estos manuscritos que tenían. Repite el nombre del libro y para que los oyentes interesados lo anoten. La búsqueda del Jesús histórico. No sé si está en español. Se llama The Quest for the Historical Jesus, de Albert Schweitzer. Okay. Ahí está todo esto narrado. Todo lo que yo estoy diciendo está narrado ahí. Y una de las personas que le habla es Bruno Bauer. Bruno Bauer fue uno de los estudiantes de Marx. Oh, y fue el que empezó a hacer sistemáticamente argumentos negando la existencia de Jesús. Ok. Entonces tiene sentido que ¿de dónde él saca esa ideología? De Marx. Fíjense cómo queda vivo el pensamiento de Marx. Por eso la izquierda de Marx siempre ha sido como muy... ataca mucho. Enemiga del cristianismo. Sí. No quería decir esa palabra. No, pero es la realidad. El comunismo es un son muy amigos. No, el comunismo es un enemigo a la clara del cristianismo. Eso hay que tenerlo claro. Esa es una realidad. Y Bruno Bauer fue estudiante de doctorado. Exacto. Eso está ahí, está documentado en la historia, fue el primero que hace. Y todos los argumentos que él levantó han sido refutados hasta el día de hoy. Cuando tuve la primera búsqueda del Jesús histórico, ¿qué fue lo que ellos usaron? Ellos usaron simplemente presuposiciones naturalistas. O sea, ellos quisieron, oigan, ¿cuál fue el método que ellos crearon? Nosotros vamos a aceptar la Biblia, pero le vamos a quitar todo ese embellecimiento que hubo. Ajá. Porque Jesús realmente no pudo, la gente no resucita hoy, porque Jesús no pudo haber resucitado antes. Exacto. La gente no hace milagro hoy. Y tomaron todas esas presuposiciones naturalistas y le agregaron y crearon una nueva metodología. Sí. De hecho, ese hecho concluye con la franja de Lessing. Lessing es uno de los que toma los escritos de Reimarus, que es el primero que empieza a negar todas estas cosas y empieza a publicar esto. Y su conclusión es, miren, nosotros no podemos saber cuál es la figura del Jesús histórico al día de hoy. O sea, y se creó la franja de Lessing, que es que nosotros no podemos ir de al día de hoy al Jesús histórico. Ajá. Pero la tercera búsqueda del Jesús histórico prueba totalmente lo contrario. Te dice, no solamente nosotros podemos atravesar esa franja, no. Nosotros podemos saber con certeza cuáles fueron las palabras literales que habló nuestro Señor Jesucristo. Wow. Eso lo dicen los académicos. Los académicos. Al día todo de eso hoy, que nos está diciendo Omar es academia. Eso está ahí, eso está documentado. La gente lo puede buscar, lo puede leer en el libro. Y de hecho hay una serie de... Yo hablo mucho. Dale. Llevo el programa. Tranquilo. Fácilmente te amarro para el lunes que viene. Mira, hay algo que me gusta mucho, eso que tú dices, y quiero agregar algo. Es cuando ya a muchos no le queda más que aceptar la existencia de Jesús, lo que caen es en el campo de desacreditar lo que él fue. O sea, comienzan a decir, está bien, él existió, pero él no era ni Dios ni hijo de Dios, él lo que él era un revolucionario, él nunca quiso formar una religión, el cristianismo. E incluso para mucha gente que dice, no, porque Biblia. Pero si usted quiere, usted lo busca, que debe andar por ahí, un documental que se hizo hace unos años, que seguro tú sabes de él, del rastro de la generación o la supuesta genealogía de Jesús que fue a parar a Francia. Eso es un documental a nivel histórico y científico que nada tiene que ver con un pastor ni con un periodista cristiano. No tiene prejuicio. No tiene prejuicio. El bias. Y y tiene incluso un nombre eso. Entonces, eso nos demuestra a nosotros que fuera de la Biblia, Jesús está tan vivo como dentro de ella, su existencia en sí. Mira, Francis, te voy a decir algo, y excúsame, Omar. Esto tiene tanta riqueza que ya está amarrado Omar para el lunes que viene. Así que el lunes que viene Omar va a seguir con esto. Vamos a terminar una parte aquí, pero esta historia va a continuar el lunes que viene. ¿Y cómo él te va a decir que no ya delante de la cámara? Mira, quiero algo importante de lo que tú mencionaste es su existencia nunca estuvo en cuestión. De hecho, lo que siempre ha estado en cuestión es su divinidad.
Pero sin embargo, fíjate que el testimonio flaviano y las pruebas que nosotros tenemos que no son bíblicas, colocan a un Jesús en la historia que era un ser especial. O sea, estamos hablando de una persona, un historiador que está diciendo si podemos llamarle humano. O sea, tú pudieras decir, ¿de quién se le dijo eso? ¿Del César? ¿Si alguna vez se dijo que tenía poderes extraordinarios? No. Ninguno. Que eran como dioses en la tierra, pero de hecho, no. uno era Dios en la tierra y se lo comieron los gusanos. Eso está documentado ahí mismo. Ni de los faraones egipcios, que eran supuestas divinidades. Exacto. Creían eso. Claro, y todas esas cosas vienen, todo ese cargo contra Cristo viene por muchísimas presuposiciones naturalistas y no específicamente por la historia. Eso es importante. El documento que nosotros tenemos en la Biblia está corroborado y es un documento que ha pasado el escrutinio científico, la alta crítica. O sea, nosotros podemos saber al día de hoy esos supuestos errores que la gente habla y contradicciones, todos han sido refutados. Ahora, que tú no quieras aceptarlo por H o por R, pues ni modo. El argumento de hoy es que a mí no me, parece así. A mí no me parece así. Esa no es mi verdad. Esa no es mi verdad. Yo no estaba ahí, yo no vi nada de eso. Sí. Y como hay unas cuantas gente que dice que no, pues yo digo que no también. Sin embargo, el que vive aquí no conoce Elon Musk porque él no lo ha visto personal. Entonces dime, y muchísima gente también que nunca han estado presentes ahí y ellos no lo dudan. Hablando de eso, Omar, entonces parecería una pregunta capciosa y muy obvia, pero vamos a hacerla. Aún ante el peso de lo que es la Biblia para los cristianos, aún ante el peso de la evidencia científica, de investigaciones y documentales hechos por personas no ligadas al ambiente religioso, de que sí, de que no hay ninguna duda y nunca la ha habido, de que Jesús sí existió, ¿cómo hay gente que todavía persiste en negar un hecho tan obvio? Bueno, eso yo diría que eso es sencillo, responder esa pregunta. Porque cuando un hecho está tan altamente documentado, tú sabes que hay implicaciones ideológicas que te impiden, barreras ideológicas que impiden por la implicación de tú aceptar una verdad. Si yo te pregunto a ti, Vargas, tú fuiste el que te robaste, bueno, quizás podemos poner otro ejemplo, pero tú fuiste el que te robaste el banco el día tal, de forma hipotética. Tú obviamente tú sabes que si tú dices que sí, la implicación es que tú vayas a juicio y vas a caer preso, claro, ¿verdad? Entonces con Jesús nosotros tenemos un maestro sabio, conocedor de la verdad, altamente moral, santo. Eso es. E implica que si tú aceptas esta verdad, tu vida debe dar un cambio. Es el punto. Eso lo saben la mayoría. Cuando tú aplicas evangelismo, tú vas y predicas el evangelio. ¿Qué tú le estás predicando a la gente? Tú le dices, bueno, mira, Jesús vivió una vida moralmente perfecta y eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros seamos seguidores de Él, que vivamos como Él vivió. Entonces yo creo que esa respuesta, aunque hay muchos que lo niegan por ignorancia, ingenuidad, lo que sea, falta de academia, hay otros que por las implicaciones morales que tienen, no quieren el Jesús de la historia. Yo diría que la gran mayoría. Exacto, la gran mayoría. Mira hoy la agenda, los progresistas. Tú puedes decir, wow, Gandhi. Una cita de Gandhi, qué belleza. ¡Qué belleza! Tú pones una cita del Señor Jesucristo sin firmar que fue Jesús, qué belleza. Pero si pusiste que la puso Jesucristo, que odio, es de odio el discurso. Sí, porque la agenda progres, que es la nueva izquierda, tiene su fundamento en lo que hablábamos ahorita, en el comunismo. O sea, el comunismo es el génesis de toda esta agenda progre, viene de ahí, de ese tipo de cosmovisión, claro. Entonces, por eso es que vemos que todo lo que huela a Jesús, esa gente lo ataca. Pero mira hoy no, la semana pasada o antepasada, creo, en Illinois fue, en una plaza, había un señor con un t-shirt que decía Jesús salva. Y el seguridad de la plaza, literal, eso está en YouTube, lo puedes buscar. Señor, usted tiene que salir o taparse el poloché, porque ese mensaje está ofendiendo a personas aquí. Increíble. Eso parece sacado de una película de ciencia ficción. Claro. Pero déjame darte también, vámonos a la red y busquemos algo también que yo vi, que va con eso. El país, no me acuerdo exactamente si fue también Estados Unidos. Una persona
una mujer que fue y se paró en una esquina. Al lado de una clínica en Londres, abortista. Sí. Y ella simplemente ni siquiera estaba hablando. No, ahí, era orando en su mente. Parada ahí. Hoy no se la llevaron presa porque eso violaba la ley, que ella ni siquiera podía ser dueña de su propio pensamiento. No podía orar, ella orando en la mente. En su mente. Sí. O sea, para que veamos que esto es un plan. Sí, un plan de Satanás. Al final, lo que está detrás de todo eso es Satanás. Ahí no hay disfraces. La gente piensa que todavía esas agendas están disfrazándose ya. Eso era en los años 70, 80, para allá, que ellos inventaban. Sí, que el disco al revés. No, ya no. El mensaje subliminal. Esto es claro, esto es lo que hay. Incluso estuve leyendo una información de la gente, de la cabeza que tiene que ver con como la economía mundial, no me acuerdo ahora mismo, donde el vocero decía que eso, que la religión no existía, que sería Jesús Swash. Exacto, que no tiene que Jesús ni nada, que hay una nueva divinidad y que está demostrado y que el alma, qué sé yo, por una ensarta de tonterías, sí, claro. Porque ya ellos no andan con caretas y ellos son así, claro. Sí, eso no hay que corroborarlo, nada de lo que él dice. Ahí tú no exiges de que dame los documentos. Ahí no importa. Y ellos no están cometiendo un delito cuando hacen esas cosas en contra de millones de personas que creen. Así es. Porque debería ser la misma. Me gustaría balanza. que tú nos digas en esta parte final, Omar, las palabras que dijeron Voltaire y del tiempo que fue esta persona y lo que dijo sobre esto, y Bart Ehrman, que es más reciente. Bueno, me gustaría que pudiéramos concluir con esas dos enemigos. Ajá, dos enemigos del cristianismo en épocas más recientes, claro, pero de diferentes épocas, evidentemente. Y de hecho, ese es uno de las características para corroborar un hecho, el testimonio de tu enemigo. Ay, es importante. Que fue lo que hablamos con Juan Bosch, que él no negó la existencia de Jesús, porque Judas lo traicionó en el libro, ¿verdad? Lo está corroborando. Implícitamente lo está en este caso, Voltaire odiaba el cristianismo de forma tal que no se le permitió en su entierro. Él no tuvo un entierro de honra ni nada. La Iglesia Católica negada con Voltaire y decía que aquellos que niegan la divinidad, la existencia de Jesús, muestran más ignorancia que academia. Exacto. O sea, estamos hablando de Voltaire. Un general de qué calibre. Repite eso. Aquellos que niegan la existencia de Jesús muestran más ignorancia que academia. Eso fue prácticamente al final de su vida que él se atrevió a decir eso. Un hombre que odiaba el cristianismo. Un hombre prominente de la época de la Ilustración. Y al día de hoy, si tú quieres uno, por ejemplo, enemigo de la fe, también tú tienes a Bart Ehrman. Todo el mundo conoce a Ehrman porque lo ha visto con los debates. Un prominente escritor anticristiano. De hecho, estudiaron junto con él y William Lane Craig, el famoso apologista. Sí. Y de hecho, es emocionante verlos debatir. Y en su libro, él dice, nos guste o no, Jesús existió. O sea, y él te niega la resurrección. Él habla de que muchos de los documentos del Nuevo Testamento, fueron embellecidos por la historia, pero él dice, oye, nos guste o no, Jesús existió y tiene todo un libro. Así es. No recuerdo ahora el nombre, pero y es un profesor prominente de una universidad de los Estados Unidos y una figura pública, vamos a decir. Pero es un historiador serio, ese es el punto. Ese es un historiador serio. Y lo que yo quiero que tengan presente, me encanta eso que acaban de decir, es que mucha gente... Existió, se llama sí, es así. Es que estamos hablando de figuras con una larga data de investigación, de mucha academia, de mucha universidad. Que viven de eso. Que viven de eso. Y usted que está negando por ahí sin haber hecho esos estudios, esas investigaciones. Sin leer un librito, que no ha leído lo suficiente y se está aferrando a una convicción distorsionada. Oiga, mírese en ese espejo. Claro. Estamos hablando de personas opuestas al evangelio, enemigas de Cristo, que no le ha quedado otro remedio ante el peso de la evidencia de aceptar su existencia. Y usted todavía anda con un librito que tal vez leyó por ahí de una gente que no sabe ni lo que escribió, negando eso. Bueno, miren, ya nosotros hemos llegado al final del programa, pero ya comprometimos a Omar. Él va a estar aquí ya la próxima vez que tengamos programa Perspectiva
para que concluyamos, porque el mismo Omar sabe, y de hecho él me dijo, el tema es bien largo. Y yo hablo mucho. No, pero ha sido de mucha edificación para nosotros, yo sé que para ustedes también, así que ya ustedes saben que próximamente, en el próximo programa que tengamos, Omar va a estar con nosotros y vamos ya a terminar de hablar de todo esto, que solamente dimos una parte hoy. No, y ya yo he estado aquí elaborando algunas preguntas que Omar va a tener que sentarse ahí. Va a tener que sentarse. Mándamela antes. Y agarrar y ponerse esa corbata y ese saco apretado, porque vamos a meternos en un campo de la persona de Cristo. No solamente quedarnos en el área secular y de investigaciones. Claro. Vamos a traerlo aquí, que nosotros también tenemos nuestros asuntitos pendientes con la figura de Cristo. Así que, Omar, podemos ver la divinidad, podemos ver su divinidad. Mira ahí como el mismo Flavio Josefo se encarga de divinizarlo. O sea que vamos a ver, Omar, cómo hay pruebas históricas que hablan de la divinidad de Jesús. Claro, vamos a mirar eso. Mira qué pasa, así rapidito para terminar. Un preview, vamos a hacer. Un preview. Mira algo importante, en Calcedonia se diviniza la figura de Jesús, el concilio de Calcedonia, que todos los cristianos conocemos. Pero los ateos dicen que ahí nosotros divinizamos a Jesús, que le atribuimos poderes. Pero en Calcedonia lo que se hizo fue revisar las fuentes y decir, óyeme, son las fuentes históricas que ponen a Jesús un Dios. Ya no diga más, Omar, ya no diga más. Que se queden con ese bocadito ahí, como decimos aquí en Dominicana. No diga más, pero yo también quiero hacer un preview antes de irme. Permítemelo, Julián. Te voy a dar un chance, te voy a chancear. Freyman, ¿lo chanceamos? Sí, ok. La duda de la divinidad de Jesús no se queda afuera. Hay mucho adentro en ciertos círculos. Sí, es cierto. Que también vamos a tener que analizar eso. Ay, así que dejémoslo aquí, ya tú sabes, Omar. Página para la izquierda. Bueno, tú lo que vas a repasar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta primera parte, Jesús, mito, realidad, porque ya Julián comprometió a Omar para estar con nosotros la próxima semana. Este programa va a estar pues disponible en nuestra plataforma de YouTube en el transcurso del día, así que ya usted sabe. Compártalo. Mire, usted puede ponerle lo voy a comprometer. Ponga sus opiniones ahí y también hágale las preguntas a Omar. Hágale una preguntita a Omar. Hágale la pregunta a Omar, que la vamos a leer y se la vamos a pasar a él. Suave. Trátenlo bien. Así que muchísimas gracias. Esto ha sido Perspectiva. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.